¿Cómo están? Los saluda Ray Paz-Quesquén, coordinador del Programa Integral de Lectura y Comprensión Leo Veloz. El día de hoy, para el plan lector de secundaria, vamos a rendir homenaje a uno de los escritores más sublimemente sórdidos de la literatura, el genial Edgar Allan Poe, amado por muchos, detestado también. Poe es sin duda un ícono de la literatura de terror, de la literatura policial, de la literatura del misterio. Una mente macabra, enferma, una mente hecha para la literatura. El castillo en el cual mi asistente se había empeñado en entrar si fuese menester a la fuerza, estaba gravemente herido. Era un enorme edificio, mezclado de lobreguez y grandeza. Según todas las apariencias, había sido abandonado temporalmente y en época muy cercana. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosas. Estaba situada en una apartada torre del edificio. Su ornamentación era rica, ajada, vetusta. Sus paredes estaban colgadas de tapices y ornadas con multiformes trofeos heráldicos, junto a muchas pinturas modernas muy garbosas, en marcos de rico arabesco de oro. El castillo era un delirio incipiente. Quizás había despertado en mi profundo interés, de manera que ordené a Pedro cerrase los macizos postigos de la habitación, pues ya era de noche, que encendiese los picos de un grande candelabro que se alzaba junto a la cabecera de mi cama y que corriese de par en par las floqueadas cortinas de negro terciopelo. Quisiera todo aquello para poder entregarme, si no al sueño, a lo menos alternativamente a la contemplación de aquellos cuadros y a la muy atenta lectura de un pequeño volumen que habíamos hallado sobre la almohada y que contenía la crítica y descripción de ellos. Largamente leí y devotamente contemplé. Rápida y magníficamente pasaron las horas y llegó la plena medianoche. La posición del candelabro me desplacía y, alargando mi mano con dificultad para no despertar a mi adormecido asistente, lo coloqué de manera que sus rayos cayesen más lleno sobre él. Pero aquella acción produjo un efecto completamente inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, porque habían muchas, caían ahora dentro de un nicho de la habitación, el cual hasta entonces había sido dejado en profunda oscuridad por uno de los postes de la cama, y por ello pude ver vivamente iluminado un retrato que me había pasado completamente inadvertido. Era el retrato de una niña que apenas comenzaba a ser mujer. Miré precipitadamente aquella pintura y acto seguido cerré los ojos. ¿Por qué hice aquello? No fue claro el primer pronto, ni para mi propia percepción. Pero mientras mis párpados quedaban cerrados de aquella manera, recorrí en mi espíritu los motivos que había tenido para cerrarlos. Había sido un movimiento impulsivo para ganar tiempo de pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y dominar mi fantasía y dedicarme a una contemplación más juiciosa y verídica. Al cabo de muy pocos momentos miré otra vez fijamente a la pintura. Lo que yo entonces veía con justeza no podía ni quería dudarlo, porque el primer resplandor de las bujías sobre el lienzo había parecido disipar el soñoliento sopor que se estaba apoderando de mis sentidos y volverme con sobresalto a la vida despierta. El retrato, ya lo he dicho,
era el de una joven. Se reducía la cabeza y hombros hecho a la manera que técnicamente suele llamarse de viñeta. Tenía mucho de estilo de las cabezas favoritas de Sully. Los brazos, el pecho y hasta los contornos de los radiosos cabellos se fundían imperceptiblemente en la vaga, pero profunda sombra que formaba el fondo de aquel conjunto. El marco era oval, ricamente dorado. Como obra de arte nada podía ser más admirable que aquella pintura por sí misma, pero no podía haber sido ni la factura de la obra, ni la inmortal belleza de aquel semblante, lo que tan súbitamente y con tal vehemencia entonces me había conmovido, y mucho menos podía haber sido que mi fantasía, sacudida de su casi adormecimiento, hubiera tomado aquella cabeza por la de una persona viva. Comprendí enseguida que las particularidades del dibujo y del marco hubieran instantáneamente disipado semejante idea. Meditando seriamente acerca de todo aquello, permanecí, tal vez durante una hora, medio sentado, medio reclinado, con la vista clavada en aquel retrato. Finalmente, satisfecho de haber acertado el verdadero secreto del efecto que producía, me eché completamente de espaldas en la cama. Había hallado que el hechizo de aquella pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida en su expresión, que primero me sobrecogió y finalmente me desconcertó, me avasalló, me anonadó. Con profundo y respetuoso temor volví a colocar el candelabro en su posición. Una vez quedó apartada de mi vista la causa de mi profunda agitación, escudriñé ansiosamente el volumen que trataba de aquellas pinturas y de sus historias. Volví las hojas hasta encontrar el número que designaba el retrato oval, y ahí leí las imprecisas y primorosas palabras que siguen. Era una doncella de singularísima belleza y no menos amable que llena de alegría. Pero funesta fue la hora en que ella vio y amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero y que tenía ahí una esposa en su arte. Ella, una doncella de rarísima belleza y no menos amable que llena de alegría, y toda luz y sonrisas y juguetona, como un cervatillo, amante y cariñosa para todas las cosas de este mundo. Solo aborrecía el arte, que era su rival. Solo temía la paleta y los pinceles y otros enfadosos instrumentos que la privaba de la presencia de su amado. Fue, pues, cosa terrible para aquella señora oír hablar al pintor de su deseo de retratar también a su joven esposa. Pero ella, humilde y obediente, y se estuvo dócilmente sentada durante muchas semanas en la sombría y elevada cámara de la torre, donde la luz caía sobre el lienzo solo desde arriba. Pero el pintor tomó suma afición en su obra, que iba adelantando hora por hora y día por día, y él era un hombre apasionado y vehemente y caprichoso que se perdía siempre en fantaseos, de tal modo que no quería ver cómo aquella luz que se derramaba tan lúgubremente en aquella solitaria torre marchitaba la salud y el ánimo de su esposa, a quien todos veían consumirse menos él. Y sin embargo ella no paraba de sonreírle, sin quejarse nunca, porque veía que el pintor hallaba un férvido abrasador deleite en su tarea y se afanaba de día y de noche en pintar a la que tanto amaba, y que cada día se iba desalentando más. Y la verdad sea dicha, algunos que contemplaron el retrato hablaron de su parecido en quedas palabras, como de una vigorosa maravilla y demostración no solo del talento del pintor, sino de su amor profundo por aquella a quien pintaba de modo tan excelso. Pero hacia el final, cuando la obra se acercaba más a su terminación, ya no se admitía a nadie en la torre, porque el pintor se había alocado con el ardor de su tarea y raramente quitaba los ojos del lienzo, ni ya siquiera para mirar el rostro de su esposa,
y no quería ver cómo los colores que esparcía en el lienzo eran arrancados de las mejillas de la que estaba sentada junto a él. Y cuando hubieron pasado muchas semanas más y quedaba ya muy poco por hacer, salvo una pincelada sobre la boca y un toque en los ojos, el espíritu de la señora vaciló al mismo tiempo como la llama en la concavidad de una lámpara. Y luego la pincelada fue puesta, y luego el toque fue dado, y por un momento el pintor se quedó arrobado delante de la obra que acababa de trabajar. Pero en el momento inmediato, mientras todavía contemplando, se puso tembloroso y muy pálido y despavorido y gritando con alta voz: «¡Esto es realmente la vida misma!». Volvió súbitamente los ojos hacia su amada. Estaba muerta.